Saludos, amigas y amigos de Ojalá. Sean todos bienvenidos a esta emisión de hoy, a estos comentarios de hoy, martes 2 de octubre. Las revistas comerciales, pues, nos presentan una variedad de informaciones. Entre todas, pues, tiene uno que, bueno, un poquito nadando, entre todas, tomar y dejar, en beneficio incluso hasta de la calidad de vida de uno, porque, vaya, y es tan simple como eso, porque si esto no es una especie como de terrorismo, miren esa página, miren esa página, háganse ustedes su propia. A mí me parece que eso debe ser algo así como una casa del terror, donde en una kermés de La Salle. Se parece a la revista Suceso. Yo recuerdo que había una casa del terror, donde uno entraba por una puerta y si lograba salir, era por la otra, pues ya vaya usted a ver, pero eso es una primera plana. Eso es una primera plana. Y lo más importante, que este es un periódico particularmente vinculado a la iglesia. Y aparentemente se han decidido a darle visibilidad un poco a estos temas. Ahora, realmente también puede ser este tema un tema trascendente más allá de lo estrictamente confesional. Porque ¿cuántos años, décadas y siglos deben de tener los curas practicando la pedofilia? Por hacer simplemente una pregunta. El tema era la impunidad, tal vez, si pudiese tener alguna implicación más allá de lo confesional, sería la impunidad con que operaron a nivel mundial, prevaleciéndose de su condición de obispos muchas veces, ciertos pedófilos. Está el caso de Chile, que ellos veo que presentan el tema, pero no presentan lo que pasó en Chile, no presentan cómo la curia, los principales cabezas de la Iglesia Católica chilena tuvieron que renunciar. Mire, usted me excusa, no tenían ninguna impunidad, la compraron. En el caso de Estados Unidos, ya perdieron la cuenta de la cantidad de millones de dólares que han tenido que pagar en indemnizaciones y en negociaciones para que casos no siguieran adelante. Y el caso de la película que ganó hace varios años, el Oscar, una película que denuncia precisamente todo ese entramado. Le dice a usted que hace mucho tiempo que eso está aconteciendo, y en términos reales, la monstruosidad de lo que ha sucedido, tanto en Pensilvania, creo que fue, ¿verdad? Sí. En Pensilvania, como en Chile, como en el mundo entero. En Italia. En el mundo entero, y aquí, porque los casos de aquí son también de impunidad. De impunidad. Yo recuerdo el curioso incendio que se produjo en una cárcel de Higüey también, a propósito de un caso que se dio aquí muy penoso. 120 gente murieron ahí, creo. Sí, incluyendo personas vinculadas a un escándalo que se dio en un albergue para cuidar niños, precisamente, que estuvo manejado por la Iglesia Católica. Lo que quiero decir, e insisto, ¿ustedes creen que puede ser noticia o algo por el estilo? Que le hagan una campaña rastrera a su eminencia reverendísima, Cardenal López Rodríguez, que le han hecho una campaña la rubia muy cobarde. Bella que dice que... No, una campaña cobarde en todo el sentido de la palabra, pero la pregunta sigue siendo, lo que merece este país es estarse ocupando de esa manera de estos temas. Mira, a mí me hubiese gustado más que ese periódico enfocara... Esto es un periódico. Esa revista comercial, los periódicos,
de tanta tradición en República Dominicana, enfocara el tema primero de la teología de la liberación y cómo fueron expulsados y perseguidos tanto por Juan Pablo II como por Benedicto XVI, que presidía lo que sería el Tribunal de la Fe. Ese grupo de sacerdotes católicos que tenían una visión más social fueron lamentablemente perseguidos y expulsados de la iglesia, y fueron al parecer otros sacerdotes como el de México, de los Legionarios de Cristo, Maciel, fueron protegidos por esos mismos, por el Papa y por Benedicto XVI, y los sacerdotes que sí buscaban una reivindicación social, que sí buscaban hacer realidad la doctrina social de la Iglesia, porque hay todo un concilio, el Concilio Vaticano II, que acoge la doctrina social de la Iglesia y propone una serie de compromisos social que tiene el católico y el cristiano con los más pobres, y hubo un grupo de sacerdotes, particularmente latinoamericanos, que pensaron el cristianismo desde América y fueron lamentablemente perseguidos por el Vaticano y por la visión oficial de esa iglesia, lamentablemente. Y otros que no eran los más pulcros fueron lamentablemente protegidos por esa iglesia. Y este periódico no he visto que todavía ha enfocado o ha reivindicado ese grupo de sacerdotes que fueron expulsados. Presenta esta historia de terror que no creo, igual que usted, que sea el problema estructural de República Dominicana. Mire, exactamente. Entonces ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, usted es un jurisconsulto. No, yo no llego a eso. Ah, no llega. Leguleyo tal vez. Ajá. Sí. No me diga. Sí, no, jurisconsulto es una cuestión muy fuerte, y más en época donde hay una logia que te dice si tú eres un jurista, si tú eres un constitucionalista, porque ahora hay muchos constitucionalistas que nunca pasaron ni hicieron posgrado en Derecho Constitucional, pero la logia los santigua como constitucionalistas. Pero le puedo consultar algo, es lo que quiero decir. Claro, ¿verdad? Todo lo que usted quiera. ¿Y qué es lo que es el código de ellos? No es un contexto en donde ellos están incluidos de todo lo que para nosotros es en sí mismo un delito penal, porque ellos son juzgados con su propio código. Código canónico. Ajá, el de ellos. Lo que pasa y eso no es impunidad desde hace cuántos años que tienen ellos con ese régimen que les convierte en ¿qué? Desde milenios. En una excepción. Desde milenios, pero acuérdese que... No hace tanto. Sí, la Ciudad del Vaticano... no hace tanto. Tiene prácticamente 1000 y pico de años. Milenios me parece mucho tiempo, pero... Acuérdese que Pedro edificó la iglesia sobre el Papa. El primer Papa es Pedro. Sí, pero acuérdese que en el 3 y pico el Imperio Romano los asimila a ellos y aún era imperio. Y estamos en el 2020. Igual da lo mismo. Ellos siempre han practicado eso y siempre han estado por encima del derecho que nos rige a todos. Y por eso los delincuentes estos van y terminan, los pedófilos, van y terminan en Europa sin ser juzgados aquí, después de haber violado aquí. Ahora, sigue siendo intrascendente eso, porque eso es una práctica impune, validada por el reconocimiento de una cosa que aquí le llamaron, de que ¿qué? Concordato, ¿no fue? Sí, un acuerdo entre el Estado Dominicano y el Estado del Vaticano, que como le dije tiene la contextura de Estado, aunque solamente tiene la Ciudad del Vaticano 1 kilómetro cuadrado, sí. Es un Estado con reconocimiento y con preeminencia por el peso que tiene la tradición cristiana. Así es. Usted conoce la anécdota, ¿verdad?, de Yalta. De Yalta. No. Donde se firmó la paz y yo sé la conferencia de Yalta entre Stalin, Eisenhower y Churchill. Exactamente. Y Charles de Gaulle. Y ahí se le planteó a los que recibían ahí en Yalta, porque Yalta es parte de la Unión Soviética entonces,
que el Vaticano iba a participar. Y Stalin preguntó, ajá, ¿y cuántas columnas de tanque tiene el Vaticano? ¿Cuántas columnas de tanque tiene él aquí? El Vaticano. ¿Por qué? ¿Participó finalmente? No, porque no podía, no estaba ahí. ¿Qué pasa? Primero, además, y el día que se metan los directores de estas revistas comerciales, se metan a explicarnos de nuevo el rol de la iglesia en la Segunda Guerra Mundial, ahí es que eso da para película. Bueno, que no fue un cuerpo homogéneo, hubo sacerdotes que se entregaron y dieron su vida en contra precisamente de que se produjeran esas barbaridades. Claro que sí. Hubo sacerdotes que dieron su vida. ¿Y eso es el Vaticano? No fue el Vaticano como Estado, lamentablemente. Porque se conoce la colaboración con Hitler y se conoce, del Papa de entonces, y se conoce la colaboración con Mussolini. Sí, hubo una política de no enfrentamiento, porque se entendía. Y el rol que jugó ese mismo Estado, según usted, que jugó ¿dónde? En el traslado de muchos nazis. ¿Hacia dónde? Hacia Argentina. ¿Solamente? No, hacia varios lugares del mundo, pero hubo un flujo hacia Argentina. Eso no es noticia, compadre, es lo que le quiero decir. No, eso al final de cuentas, eso no es una información que nos sirva para nada batirla. Ahora, vamos a sacar entre todo esto noticias. Para mí, igual de penoso, es el hecho de que Bolivia esté hoy decepcionada por no haber alcanzado ganancia de causa en el Tribunal de La Haya. Me parece interesante el caso, pero básicamente lo que dijo el Tribunal de La Haya es que las reuniones que se habían tenido no creaban un precedente o una obligación a cargo de Chile, pero que eso no obstaculizaba que en un futuro ambos estados pudiesen ponerse de acuerdo, claro, teniendo en cuenta que lo que determina las relaciones internacionales y el derecho internacional como tal es la voluntad de los estados. Entonces, lo que básicamente dijo la Corte de La Haya fue eso. El hecho de que se hubiesen producido reuniones y negociaciones no creaba una obligación a cargo de Chile, ni creaba una responsabilidad internacional para Chile de cumplir esos acuerdos porque no se habían plasmado per se los acuerdos. Es más o menos por ahí que va la línea, pero queda y se establece la necesidad, y creo que es lo más interesante, de que haya una solución entre los estados que le dé salida al mar por fin a Bolivia. Me parece que por ahí es lo positivo de esa decisión. Sí, tú ves, esa es una forma de ver aquello, pero lo cierto es que el pueblo boliviano estaba esperando otra cosa. Sí. Usted lo está explicando como un jurisconsulto. Pero los bolivianos están como peor que si hubieran perdido la Copa Mundial de Fútbol, por así decirlo. Y los chilenos están de risita y celebraron eso como si fuera que ellos ganaron la Copa Mundial de Fútbol. Y esto es también algo importante, más importante que el tema del terrorismo de estas revistas comerciales. ¿Por qué? Porque eso evidencia que los estados latinoamericanos también todavía, por encima de las voluntades integracionistas, de los esquemas de integración y de identificación, de identidad de Latinoamérica como tal, esto demuestra que todavía existen relaciones muy desiguales, no solo al interior de los propios pueblos, sino entre los distintos pueblos latinoamericanos. Estamos hablando de un país que perdió su acceso al mar, que lo perdió en circunstancias que también habría que estudiar, explicarle, eso es parte de la historia, y que para cualquiera podría decir que para ellos constituye un tema vital, porque entre otras cosas, el cambio climático, y esto es bueno apuntarlo, de alguna manera se ceba en ciertos territorios. Y ese es el caso de Bolivia, el territorio boliviano, en donde hay simple y sencillamente lagos que desaparecieron.
que han desaparecido. Pero no de que hace miles de años, no, que desaparecieron hace décadas. A propósito de este proceso del cambio climático. Si nosotros podemos decir que que ya tenemos problemas con el agua, que la ciudad de Santo Domingo depende de Valdesia y del Jaina, y que depende de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y es de vital importancia para nosotros el agua. Imagínese usted para un pueblo como el colombiano, que tiene, como el boliviano, que evidentemente también confronta un problema con el recurso agua y graves problemas. Entonces uno se pregunta, pero y es verdad que podemos estar hablando de integracionismo y de muchísimas cosas, y la OEA, y la ONU, y mil cosas, y un conflicto tal como ese, la comunidad internacional para allá ni va a mirar, lo hace a través de un tribunal como el de La Haya. Pero sin embargo se meten y van a tumbar o quieren tumbar, ya le pusieron fecha el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Como se dice, a Daniel Ortega le tienen el agua puesta, como dicen también. Y sin embargo, un tema de naturaleza humanitaria, la comunidad continental, la comunidad internacional es incapaz de asumirlo como tal. Como no lo han hecho con respecto a cantidad de situaciones que vive el continente africano, naciones africanas, donde hay exterminio racial, exterminio étnico, donde hay abuso de cualquier tipo, expoliación de los recursos, y probablemente no los han matado todavía todos porque no han podido. Y hablo de los africanos, que todavía quedan vivos. Sí, usted tiene toda la razón del mundo. Es increíble, inclusive en la misma decisión te plantea que se reconoce el derecho que tienen los bolivianos a los puertos de Chile, a ciertos puertos de Chile, que hay un libre acceso, pero no hay soberanía sobre esos puertos. Es un tema de política internacional y lamentablemente, usted mencionaba ahorita la conferencia de Yalta, que fue el preludio de la creación de las Naciones Unidas, y esa organización nació como una derivación de las relaciones de poder que se dieron entre quienes ganaron la guerra, y quienes ganaron la guerra pusieron un orden internacional en donde ellos se prevalecieron de su posición y superpusieron eso sobre el ideal de las Naciones Unidas que está plasmado formalmente. Entonces nos encontramos con que hay declaraciones de derechos humanos, como usted señala, hay organismos internacionales, hay cortes internacionales que tienen como sustento una serie de derechos, pero esos derechos son desconocidos en la práctica por muchas de esas grandes potencias que integran esos organismos. Así es. Entonces esa dicotomía te ha generado que haya un surgimiento de los nacionalismos en algunos lugares, nacionalismos extremos, que a veces no terminan en nada bueno. Este señor, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho que él no cree en el multilateralismo. Yo lo mencioné el otro día. Que en lo que cree es en el patriotismo. Sí, pero eso que él plantea es bastante preocupante porque el patriotismo al que él hace reflexión o él llama, niega los derechos humanos, porque en ese mismo escenario él llamó y censuró a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y había censurado previamente a la UNESCO. Dijo que era una pérdida de dinero darle dinero a la UNESCO, que la Comisión de las Naciones Unidas sobre tiene derechos años humanos, que no aporta para la UNESCO. Sí, y que la Comisión de Derechos Humanos tiene que revisarse, y dijo que no va a someter su país a la Corte Penal Internacional. Entonces es un contrasentido cuando estamos abogando como humanidad porque haya una instancia permanente que castigue los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de exterminio, porque los tribunales que han existido previo a esta Corte, que se creó en el 98, eran tribunales ad hoc, tribunales para el caso. Por ejemplo, en el caso de los nazis, se creó un tribunal para juzgar a los crímenes de Nuremberg, por ejemplo, y en el caso de los japoneses, un tribunal para juzgar los crímenes de Tokio, en el caso de Yugoslavia, para los crímenes de Yugoslavia,
pero eran tribunales que se creaban después del conflicto. Entonces el Estatuto de Roma, que busca precisamente que sea un tribunal permanente, Estados Unidos retira la firma y el presidente vive despotricando ese tribunal. Ahora pretenden llevar a Maduro ahí porque Canadá de 4 países quieren entonces que Maduro sí se someta a ese tribunal. Sí. Entonces es una contradicción que lo que hace que perdamos todos como nación. Y es una contradicción que pone en evidencia la inconsistencia y la falta de cumplimiento de políticas de mediano plazo, de aliento medio, del propio imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque sin Jimmy Carter no estaríamos hablando de los derechos humanos, ni estaríamos hablando de una serie de políticas que se convirtieron en los estandartes de la política diplomática, política exterior norteamericana. Claro. Y llegado el momento, es más, aquí hubo gente que se hizo fanático, no solo de las águilas ibaeñas, ¿verdad?, sino que se hizo fanático de la globalización. Resulta ser que ahora lo único que no quiere el imperio es la globalización. Y lo único que entiende es que el lenguaje de la fuerza. Hay que ver las risas, las carcajadas y de alguna manera la pena de diplomáticos de carrera que han tenido que escuchar las intervenciones destempladas, absolutamente destempladas, de este señor que cree que le está hablando a una recua de mula y de burro. Acuérdese que hay el elemento de los reality shows que están muy de moda en la televisión, sí, y hay toda una dirección hacia las masas, no hacia los ciudadanos, y a veces él cree que está compitiendo por audiencia, lamentablemente. Pero yo quería rescatar algo. ¿Sabe lo que decirle a un país que es su principal socio comercial? Que es un país de un peso enorme, que además en la historia reciente contemporánea no se conoce nunca que haya salido, con excepción de la fe que tuvo con los vietnamitas en su momento, que haya salido de... y el paralelo aquel donde se detuvo el ejército rojo chino, de la República Popular China. No se conoce ninguna acción de intervención ni política, ni diplomática, ni militar de la República Popular China en ningún sitio. Y decir que, y acusar en el escenario de las Naciones Unidas China de pretender hackear, digamos, las elecciones de medio término de noviembre en los Estados Unidos, y China tener que responder a acusaciones de esa naturaleza, o la actitud que ha asumido él frente a sus aliados naturales, incluyendo a Inglaterra, al Reino Unido, y el que Francia, Rusia y Alemania tengan que generar nuevas legislaciones europeas que le permitan a sus industrias mantener los vínculos comerciales con Irán. Lo que le quiero decir es que el horno no está para galletitas, pero tampoco está para que la humanidad se detenga en problemas ancestrales que probablemente no tengan solución a corto plazo. Y la Iglesia Católica y otras instituciones tendrán que someterse a su propia reingeniería. No dudo que puedan lograrlo, pero lo cierto es que no debemos perder mucho tiempo en eso. Ahora, el siglo XXI, hay aires de confrontación. El siglo XXI será religioso o no será, decía Andrés Malraux. Sí, conozco a Andrés. El de la condición humana. Sí, el de la condición humana, y me parece que tiene razón en ese sentido, y hemos visto cómo este siglo XXI ha vuelto a las tradiciones religiosas, a veces de manera, como dije, desenfrenada, pero ahí ante el materialismo hay un renacer religioso que debe de tal vez sujetarse a la razón.
dentro de una óptica de convivencia social. Cuando digo eso es que porque usted tenga una determinada creencia, usted tiene que respetar, no imponerse a la otra persona. Así. Pero yo quería aprovechar para hablar de un suceso que tal vez afectó a todo el mundo en el día de ayer, y fue como se fue desvaneciendo una parte del siglo XX en la muerte de Charles Aznavour, un ícono de la música y del arte universal. Era francés de origen armenio. Él le dio visibilidad a lo que fue el Holocausto armenio, siempre fue solidario con su nación de origen. Fue una persona que comenzó a cantar con Edith Piaf y se hizo... Diga qué fue lo que le hicieron a los armenios. A los armenios. Para educar. Los armenios fueron exterminados entre 1914 y 1923 aproximadamente. Charles Aznavour nace en 1924 por los turcos. Los turcos, hubo una facción del gobierno turco nacionalista, los jóvenes turcos nacionalistas, tomaron el poder y en un momento, buscándole echarle la culpa a alguien de problemas que no podían resolver, en medio de un conflicto, estaba por arrancar la Primera Guerra Mundial, ellos tomaron a los armenios y hubo aproximadamente 1 millón, 2 millones, la cifra es muy discutida. Los turcos todavía no aceptan que se produjo un genocidio, algunos hablan de que fueron 200.000 muertos, otros hablan, como dije, de 2 millones de muertos. Lo cierto es que aunque hubiese sido una sola persona, si había la intención de exterminar ese grupo étnico, es una cuestión de lesa humanidad, es un genocidio, que precisamente de eso que se ocupa la Corte que estamos mencionando ahorita, Corte Penal Internacional. Charles Aznavour denunció el genocidio armenio. Cada vez que hubo en ese pequeño país un problema, él fue solidario y fue una persona que cantó en todos los idiomas del mundo. Estuvo en República Dominicana creo que 3 veces, cantó en el Jaragua, cantó en el Concord y cantó en Altos de Chabón por allá por el 2008. Y lamentablemente con él creo que se va una parte de ese siglo XX que él encarnaba ese sentir romántico y una nostalgia en su voz que creo que todo el mundo pudo disfrutar. Sí, sí, sin duda Charles Aznavour fue pupilo un poco de Edith Piaf, pero pocos como él se universalizaron. Entre estos, Jacques Cousteau, la familia Cousteau, y otros tantos científicos franceses que además tienen su comida aparte. Pero en el caso de este señor, bueno, creo que por lo menos 2 o 3 generaciones quedaron marcadas por ese romanticismo que nos venía de por allá. Sí, la bohemia, ¿quién no la escuchó? La bohemia y otras muchas cosas más. Mire, yo ayer no pude referirme a esto, ya se nos agota el tiempo, pero quiero hacerlo. Ayer fue el Día del Cacao. Y el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente de la República, Danilo Medina, de recuperación de las extensiones de tierra y las fincas cacao-taleras del país. El cacao está entre nosotros desde el principio mismo de la colonia y es un producto que le ha dado desarrollo, le ha generado muchos recursos al país, en beneficio en su primer momento solo de los grandes latifundistas o propietarios, exportadores, pero le ha dado mucha riqueza al país y mucho desarrollo social. Y por demás, el cacao, más que cualquier otro, y hay que decirlo, más que el aguacate, es un cultivo que puede darle al país todavía muchísimo más de lo que le ha dado. Y es grande la cantidad de dominicanas y dominicanas que han vivido de esta actividad, de esta siembra. Muy codiciado en el exterior. Ahí tiene mercado, siempre ha tenido mercado. Penosamente nosotros, como decía el profesor Juan Bosch, sacamos solo materia prima, y hemos tardado mucho en darle valor agregado a esa materia prima, que va desde el oro hasta el cacao.
y ya no decir que el café, que es otra historia, pero más o menos similar. Igualdad, celebrar la visita a Guaní, de Puerto Plata. De Puerto Plata, una zona cacaotalera, celebrar esa visita del presidente, el apoyo que el presidente le está dando a este sector en todas partes. Y aún así hay gente que se atreve a hablar de que no hay una política, de que si yo qué, que si yo cuánto, y hacer oposición por lo que hay que felicitar, no a Danilo, no, a quien lo haga. Claro. A quien lo haga. Estamos hablando de desarrollar las capacidades productivas de esas personas que estaban abandonadas. Claro que sí. O sea, ¿Y cómo dejar pasar por alto? ¿Y cómo suponer que estas son las debilidades del gobierno del presidente Danilo Medina? No, estas son las fortalezas. Y si se sigue atacando por ahí, bueno, tendrán que terminar como Abinader, que ahora quiere hacer visitas. Es más, yo no solamente quiero agregarle que aquí a partir de la gestión del presidente se ha comenzado a producir el cacao valor agregado y hay productos muy buenos que se han elaborado aquí en República Dominicana de procesamiento de ese cacao que compiten con cualquier chocolate de aquí y de cualquier lugar del mundo. Sí, y este elemento también hay que destacarlo, es que este es un sector en donde hay muchas mujeres, muchas mujeres, y es un sector en el que tradicionalmente, al igual que el café, se cultivó la asociatividad, que no eran cooperativas, pero habían convites. Es una actividad que siempre fue un espacio propio para la solidaridad entre la gente. Se recogía el producto a través de convites y esto es parte de convite para los que no lo sabemos. Bueno, el convite es una convocatoria a eso, a encontrarse solidariamente y que todo el mundo de alguna manera ayudara al que iba a recoger su café o a recoger su cacao o a recoger, pero fundamentalmente eso, esa asociatividad que se daba como expresión no de una política gubernamental, sino como una política cultural. Que la gente dedicada a estas actividades sabía que individualmente nadie puede agarrar y pelar una loma y cultivar una loma como si fuera un echadía, un jornalero cualquiera, no. Es una actividad que afianzaba en sí mismo el tejido social, cultural de la sociedad dominicana. Se nos ha agotado el tiempo, pero yo no quería dejar de decir esto, de apuntalar a este sector, reconocerle a este sector, que por suerte el presidente Danilo Medina ha dedicado tanto a él, por la importancia que tiene, por la necesidad de que lo hagamos, por la necesidad de la reforestación de nuestras no solo cuencas altas, sino de nuestras montañas, y de recuperar del abandono a gente que no quiere empleo, que no quiere empleo. Y que eran excluidos de todas las políticas públicas. Excluidos de todo, olvidados, marginados, invisibilizados, y no quieren empleo. Hay gente que lo que quiere es que se les permita generar ellos a través de lo que saben hacer, generar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida. Y la visita sorpresa, pues simple y sencillamente son un modelo de eso, de intervención de las políticas públicas para ir en auxilio de gente que nunca debió haber sido abandonada, no por la ciudad, sino por los políticos, y el compromiso del presidente Danilo Medina con este sector trasciende, pero por mucho, la dimensión política. Es quizás hasta una identificación con su origen mismo. Sí, porque como dijo Hipólito en una ocasión, Danilo nació en una jurunela por allá llamada, ¿cómo es? El sitio Arroyo Cano. De Arroyo Cano, una jurunela, así fue que le llamó la jurunela de Arroyo Cano, ¿verdad? Y eso le da el conocimiento de lo que se vive precisamente. De lo que se ha vivido el agricultor dominicano de montaña, que no es lo mismo que el agricultor de valles, en donde ahí hay de todo, incluyendo el agua que produce en la montaña, que van a parar al valle, no
no se quedan allá arriba en ningún lado, sino que bajan. Igualdad, felicidades a todos y todas los que se dedican, las que se dedican a esta actividad que siempre, desde siempre, ha generado una cantidad tal de riquezas que uno, invaluables muchas de ellas, porque ¿quién evalúa o cuantifica el aporte de estos productores en términos de foresta, en términos de agua, en términos de preservación de los lugares que son ricos también y que son productivos y que alguien lo tiene que hacer? Y que yo estoy seguro que todo el que anda buscando empleo aquí en la ciudad no lo va a hacer. Lo hace esa gente que sabe cómo se hace, que no quiere irse de donde nació y creció, y que lo único que tienen en la mano es saber hacer las cosas, pero además sus pequeños predios, y esa es la forma que tienen para ganarse la vida. Felicidades a todos y a todas. Sigan en este espacio, ojalá que todavía hay más contenido, como de costumbre cada día.